Bueno, como ya lo dijo mi hermano, y continuamos con la enseñanza de los atributos de Dios. Quisiera que por favor, pues, voy a darles primero una ilustración que traigo antes de darles a conocer el tema. Eh, Esta es una historia hebrea tradicional en la cual nos habla de Abraham y un viejito, un, una persona que andaba tenía varios días andando y ya tenía avanzada edad. Tengamos en cuenta eso, tenía mucha edad. Y Abraham estaba en su tienda y lo vio venir hacia él y, y habló con él y le preguntó de dónde venía. Y él decía que venía de caminar y que tenía mucha hambre. Entonces Abraham, como es costumbre, lo invitó a su tienda, le lavó los pies y le invitó a comer. Pero entonces cuando el anciano empezó a comer, Abraham le pregunta: estás comiendo y no diste gracias a Dios y veo que no le das ni una reverencia a Dios. ¿No crees en Dios? Y el viejito le dice: no, señor, yo no creo en Dios, yo solamente creo en el fuego, en nada más. Yo no creo en nada. A lo que Abraham se disgusta, lo toma por los hombros y lo saca de su tienda. Después llega Dios y le pregunta a Abraham: Abraham, ¿dónde está el viejito que yo te envié para que lo alimentaras, lo cuidaras? Y él dice: no, imagínese que yo le di alimento, pero el hombre no, ni siquiera da respeto hacia ti. Entonces yo lo saqué, porque si no te venera a ti, yo lo saqué de la tienda. Entonces Dios le dice lo siguiente: he sufrido a este viejito por unos 80 años, a pesar de que me deshonra. ¿No pudiste tú guardarle ni una sola noche? Esta es una ilustración tomada de Thomas Lindbergh. Y con esto quiero entrar en el tema de la paciencia de Dios. ¿Cómo vamos a mirar qué significa la paciencia de Dios? ¿Cómo hace referencia, siendo un atributo comunicable? Y Gruden llama la paciencia de Dios de la siguiente manera: es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Es la bondad de Dios al retener el castigo a los que pecan por un periodo de tiempo. Para el día de hoy les traigo dos puntos muy prácticos para que lo tengamos muy en cuenta. Y para esto, en el primer punto quisiéramos 4 grupos para hacer un pequeño ejercicio de unos 7 minutos. Entonces vamos a distribuirnos, yo creo que acá un grupo, acá el otro y a este lado un grupo. Entonces mi hermana les va a estar pasando una hojita a cada grupo. Cada hoja tiene un versículo diferente con unas preguntas. Las preguntas son iguales para cada grupo. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Ahí en el grupo, mi hermano, ahí en el grupo cada uno tiene un texto diferente, como ya les dije. Van a leer el texto y van a responder la primera pregunta. De acuerdo, son varios textos, son 4. Son diferentes a lo que les correspondió. En uno le va a corresponder Éxodo 34, 6, 7. El otro grupo, Números 14, 18. El otro, Salmo 103, 8 al 10. Y el otro grupo, Salmo 78, versos 38 al 40. Entonces ahí en su grupo quiero que tengan en cuenta lo siguiente: ¿qué aspectos podemos encontrar que nos hablan de acuerdo a la paciencia de Dios? Como parte A. Y en la parte B, ¿qué nos habla de Dios? Para esto les voy a dar 7 minutos, por favor. En 7 minutos pues ya seguimos con la clase.
También, si tienen algo de contexto, aparte, también lo pueden tener en cuenta.
2 minutos. Cronómetro. Listo, mis hermanos. Tiempo cumplido. No, ya. Ya porque tenemos harto. Bueno, mis hermanos. Entonces voy a leer el texto y a medida que apenas termine de leer el texto, los hermanos que le corresponden, pues, pueden participar. No, ya. Sí, acomódelas. No, es que le respondí la segunda pregunta. Bueno, el primer texto teníamos Éxodo 34, 6, 7 y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién tiene este texto? En la primera pregunta, ¿qué nos habla de la paciencia de Dios? Amén, muchas gracias. Miramos cómo el Señor acá nos dice que es fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No sé si notaron algo más, aparte al final, casi al final del verso, de la paciencia, sí. ¿Y qué nos habla de Dios? Exacto. Muchas gracias. Miramos el contexto de este pasaje y miramos cuando Moisés estaba en el monte y baja y ve todo ese bullicio allí, en toda la gente allá, y él bajaba con las tablas y él rompe las tablas y acá está otra vez allá con Dios y Dios le da esta declaración, que él es tardo para la ira. Y miramos cómo el pueblo había pecado contra Dios, no solamente en ese momento, sino desde siempre. Y siempre el Señor ha mostrado su paciencia con el pueblo. Y en este verso, en esto como nos decía nuestro hermano John, el Señor muestra misericordia, pero también es un Dios justo. Por eso dice que en ningún modo va a dejar sin castigo al malvado. El segundo texto, Números 14, 18. Dice lo siguiente, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable,
que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Quién tenía este texto? Buenos días. Que la paciencia de Dios no se aira con facilidad y que tarda en airarse, perdona continuamente. Que nos habla de Dios, que es misericordioso, bondadoso, no tiene por inocente al culpable. Y el propósito, mostrar su paciencia y misericordia, y que Dios es paciente y justo. Muchas gracias. Miramos ahora una parte del contexto de este verso. El verso 11 nos dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice, ¿hasta cuándo? Este verso nos habla de la rebelión, de esa rebeldía de los israelitas contra Dios. Y les dice, ¿hasta cuándo? Ya estaba Dios diciendo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Pero Moisés, citando este verso, el verso 18, habla sobre lo que Dios mismo le había declarado, que él es misericordioso, tardo para la ira. Y vemos cómo el Señor actúa de una manera justa, de una manera misericordiosa, que Él es paciente para con todo este pueblo. No solamente había pecado otra vez ahí, miramos ya en Éxodo que habían pecado contra Dios hasta ahí, pero aún aquí siguen pecando contra el Señor. Y entonces miramos que más adelante el verso 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a tus padres, no, ninguno a los que me han irritado la verá. Miramos que el Señor, así como Él es tardo para la ira y muestra su paciencia hacia ese pueblo infiel, no dejó sin castigo a este pueblo. Dijo, ustedes no van a ver la tierra prometida, lo que el Señor les había dado. Porque el Señor mismo les da a declarar acá que Él es paciente, pero en ningún modo va a dejar sin castigo al malvado. Quisiera que leyéramos Salmo 103, yendo para nuestro tercer grupo, 103, 8 al 10. Dice lo siguiente. Mire, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Quién tenía el tercer? Nosotros. Buenos días. Aunque la palabra no está explícita en el texto, como la paciencia, alcanzamos a descubrir allí en la escritura unas características que nos enseñan a ver esa paciencia, y una de ellas es la misericordia del Señor y el tardo para su ira. ¿Qué nos habla Dios? Se refleja el carácter de Dios y sus atributos como la misericordia, la paciencia, el amor. El propósito: nos cuida, nos sustenta a su pueblo, siendo perfecto en sí mismo. Él moldea en nosotros paciencia como un ejercicio como creyentes. Nosotros reconocemos y sabemos que no se debe humanizar el atributo, pero en el grupo nosotros vemos que es un ejemplo, porque su escritura nos enseña a ser santos como el Señor es santo. Entonces tenemos cuidado en humanizarlo, pero nos da un reflejo de una característica también que puede adoptar un creyente. Gracias, mi hermano. Sí, ahorita más tarde hablamos. No lo tenía, pero recibí un consejo, entonces lo agregué ahí para cómo hace parte de nosotros este atributo. Muchas gracias, mi hermano. Vemos el verso 10 de lo que estaba hablando Diego. Dice, no ha hecho, hablando de Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hoy estamos nosotros todos aquí
es por la paciencia de Dios, lo paciente que ha sido con nosotros. Si el Señor hubiera querido pagarnos conforme a nuestros pecados, no estuviéramos acá. Y miramos en las clases anteriores de los atributos que nos hablaban de la misericordia, de la gracia de Dios, y miramos ahora la paciencia de Dios. Miramos cómo el Señor actúa y es muy compasivo con nosotros, su bondad, su gracia, vemos en todo su gracia, un regalo que no merecíamos nosotros, pero que el Señor es paciente para con nosotros. Nuestra rebeldía, Él no la ha tenido en cuenta, por eso hacía la ilustración al comienzo, que el Señor por muchos años a nosotros también nos ha guardado, nos ha tenido ahí, y es algo en la cual nosotros debemos también moldear. Pero en esta oportunidad, en este punto, vemos cómo el Señor ha sido compasivo con nosotros, paciente, ha mostrado su misericordia en muchas cosas, su gracia, y vemos cómo el Señor no ha pagado conforme a nuestros pecados. Y miramos, ahora cuando cantemos, hay una canción que dice, su gracia es mayor, dice, paciente me aguarda en mi desviar. Un Padre que tierno me llama a su hogar. Es maravilloso, ¿no, mis hermanos? Que podamos cantar esto con un entendimiento claro, de que nosotros podamos llevar eso a nuestros corazones y entender que Dios es paciente con nosotros, ha sido paciente, y si estamos acá es por pura misericordia del Señor. Vayamos a nuestro cuarto grupo, Salmo 78, versos 38-40, dice lo siguiente: pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. Todo este Salmo tiene 72 versos y nos hablan de esa desobediencia a Dios y la fidelidad. Lo que resalta aquí es la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. ¿Quién tenía el cuarto? Allá, por ese lado. Bueno, encontramos aquí que en la paciencia de Dios, Dios perdona la maldad y aun cuando esta maldad es recurrente, no trae un castigo inmediato, sino que es paciente, aparta su ira y recuerda la condición del hombre, porque dice que Dios se acuerda de que el hombre es polvo y que solamente es como una niebla que pasa. Entonces Dios recuerda que el hombre, pues su vida es breve, entonces por eso es paciente. Que nos habla de Dios, que es misericordioso, que retarda su castigo y que conoce la condición del hombre, y por esta razón pues se conmueve y le tiene paciencia. Y el propósito es que Dios busca que el hombre se arrepienta al ver su paciencia. Amén, muchas gracias. Sí, miramos cómo todo este salmo, para que lo lean por favor, y es muy bueno, mira cómo el Señor ha sido paciente, y acá muestra en este salmo esa paciencia de Dios para este pueblo, y miramos, como les decía, cómo ha sido paciente para con nosotros. Y ahorita vamos a mirar por qué ha sido paciente para con nosotros. Miramos que si Dios hubiera querido nos hubiera acabado ya desde cuando Adán y Eva pecaron, pero el Señor ha mostrado su paciencia. Entrando ya en nuestro segundo punto, vamos a hablar sobre el propósito de la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios es paciente? Y vamos a mirar en las Escrituras que nos hablan en cuanto a esto, porque Dios es paciente para con nosotros. Entonces miramos en 2 de Pedro 3:9, para que lo busquen ahí por favor y les leeré a favor de todos. 2 de Pedro 3:9 nos dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces encontramos un propósito acá, y es no queriendo que ninguno perezca, dice su palabra. Dice no queriendo que ninguno perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Miramos acá una razón importante, y es que el Señor nos muestra su paciencia es para que nosotros no nos perdamos. ¿Se imaginan donde el Señor no fuera paciente para con nosotros? Si miramos atrás, ¿se imaginan todo donde el Señor no hubiera sido paciente, clemente con nuestras vidas? No estuviéramos acá. Para los que conocen algo de mi vida saben, y eso me llena mucho el saber cómo el Señor ha sido paciente, cómo el Señor ha sido misericordioso con mi familia y conmigo. Y es así con cada uno de nosotros, que podamos ver cómo el Señor ha sido paciente y que podamos nosotros reconocer esto y que le adoremos más, que tenga un sentido más importante en nuestras vidas en cuanto a la paciencia de Dios. El Señor, porque ha sido paciente conmigo, con nosotros, con cada uno de ustedes, y es para que nosotros no nos perdamos. Acuérdense que Él es nuestro buen pastor, Él no quiere que ninguno se pierda. Hay otro propósito que encontré, y está también en Salmos, en 2 de Pedro 3:15 y más adelante. Nos dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría en la que le ha sido dada, os ha escrito. Encontramos el otro propósito, es para salvación. El Señor nos ha prometido que Él volverá, ¿no? Pero no nos ha dejado solos. Dijo que nos enviaría al Espíritu Santo, que estaríamos con Él, que iba a regresar pronto, y Él es paciente, aún en eso muestra su paciencia para que no nos perdamos, para que seamos salvos. Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio a personas y lo que dicen es, no, todavía no es mi tiempo, voy a esperar a convertirme, y creo que yo fui una de ellas. Entonces, el Señor aún en eso es paciente, y uno piensa que uno tiene digamos acá un tiempo, no sé, hasta viejito, pero nuestras vidas solamente las determina el Señor, y el Señor es el mismo que nos da de su gracia, y vemos también su paciencia, como aún en medio de alguna enfermedad vemos personas que están en medio de la muerte y no reconocen a Dios, pero el Señor aún muestra su paciencia con él, con esa persona, y en medio de este dolor le envía a alguien que le predique, en medio de este dolor le envía a alguien que le pueda dar de su palabra, dar ese alimento, y vemos personas así que están en medio de una dificultad, que no conocen al Señor, pero el Señor ha sido paciente aún con esas personas que no han conocido, y el Señor sabe cómo va a actuar. Hay otro propósito, y es el siguiente, está en Romanos 2:4. Si alguno tiene el texto, por favor, lo puede leer. Romanos 2:4. Amén. Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. El verso 5, por favor. Pero por tu grandeza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén, muchas gracias. Miramos que así como el Señor es paciente, muestra su misericordia, vemos también su justicia, que también Él es justo, no nos podemos olvidar de eso, que Él es justo, y por eso en los versos que leíamos al comienzo miramos que Él es tardo para la ira, grande en misericordia, pero que no iba a dejar sin castigo al malvado. Entonces, ya sabemos que la paga del pecado es muerte, pero entonces encontramos acá cómo el Señor en su paciencia nos muestra también que Él es justo y pagará a cada uno conforme a sus obras, según el verso 5. Dice el verso 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando
que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia que el Señor nos da es una grandeza, dice acá, es una riqueza de la paciencia que el Dios nos brinda a nosotros para que nosotros acudamos a ese arrepentimiento. Nosotros como creyentes pecamos y sabemos que en nuestro corazón solamente hay maldad y necesitamos arrepentirnos cada día, ir hacia su trono, hallar el oportuno socorro hacia nuestro Señor. Y es acudir, esa paciencia que el Señor nos ha dado a nosotros para que acudamos nosotros cada día a arrepentimiento, para que estemos con Él cada día. Y no ignorando esto, que el Señor es justo. No se nos puede olvidar que sí, la salvación no se pierde, pero hay una responsabilidad de nosotros, en la cual está en que nosotros conocemos el Evangelio, está allí en nuestro corazón esa palabra de Dios, y en la cual nosotros tenemos la responsabilidad de cada día que si pecamos, que cada día pecamos, ir hacia nuestro Señor y buscar ese arrepentimiento. Entonces ya miramos el primer punto, miramos cómo la paciencia de Dios nos habla en la Biblia, en las Escrituras, las declaraciones bíblicas que encontramos en cuanto a la paciencia de Dios, y miramos cómo el Señor actúa con misericordia, con gracia, y su bondad la vemos en todo esto, en que en medio de las necesidades encontramos nosotros su gracia, su paciencia para con nosotros, porque el Señor pues no quiere, en el segundo punto miramos que nos perdamos, quiere que seamos salvos y que acudamos al arrepentimiento. Como aplicaciones, mis hermanos, miramos en 1 Timoteo 1:16, si alguien lo tiene, por favor. 1 Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto haya misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén, muchas gracias. El Señor Jesucristo ha mostrado toda su clemencia, toda su paciencia hacia nosotros para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Encontramos en Él ese refrigerio, esa paz que solamente Él da, que no la da el mundo, sino que encontramos su clemencia, que nos ha mostrado toda su clemencia hacia nosotros, su paciencia reflejada en todas esas bondades que Él da hacia nosotros. Y es algo en que nosotros debemos meditar cada día, porque el Señor ha sido paciente para con nosotros. Sí, yo estoy guardando de sus mandamientos. Como segundo, Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia y no quiere que ninguno perezca. Tengamos en cuenta esto, que Él es grande en misericordia y no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, que Él es bondadoso. Miramos cómo en el Antiguo Testamento miramos cómo todo este pueblo pecaba contra el Señor, y nosotros decimos hoy en día, pero cómo este pueblo va a pecar contra Dios, con todas esas señales que le daba, estaba con el medio del pueblo y aún así pecaba, porque Dios no los destruía. Pero miramos cómo el Señor es fiel a sus promesas, y Él era bondadoso y seguía guardando a ese pueblo, y aún con nosotros. Nosotros miramos el Antiguo Testamento, cómo toda esta gente pecaba contra el Señor, y aún con nosotros, o sea, nosotros también hacemos lo mismo. Nos quejamos de, no sé, de un plato de comida, del tiempo, pero el Señor es paciente para con nosotros. Como tercero, para el que no conoce a Dios, al no creyente, que piensas que no ha recibido castigo a pesar de todo lo que ha hecho, ya sabemos que no es así. El Señor es justo también y pagará a cada uno conforme a nuestras iniquidades. Dice Romanos 9:22, y le leo a favor de ustedes, dice lo siguiente. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, para su gloria? Dice,
Hay una pregunta de un autor, dice, ¿por qué la justa ira del cielo no pone fin a tales abominaciones? ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tales abominaciones? Miramos cómo el mundo está, ¿no? Y miramos cómo cada día más se corrompe, y a veces eso nos da un poco como de miedo a nosotros. Y solamente hay una posible respuesta. Dice, porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Qué maravilloso es saber esto y reconocer que el Señor es paciente para con nosotros. Y encontramos que cada día miramos que su paciencia se refleja en todo lo que vemos. Aún miramos todas esas maldades que vemos diariamente, todas esas abominaciones contra el Señor. Pero el Señor ha querido retener su ira. Señora. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Miramos cuando le leí al principio, que Gruden habla en cuanto a la paciencia, que dice que la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. El Señor es lento para la ira, sí sabemos. Y esa es una declaración del Señor. Es lento para la ira, pero sabemos que Él no dejará sin castigo al culpable, al malvado. Entonces es algo en la cual debe quedar para el no creyente, aún para nosotros, en que sí, el Señor ha sido paciente para con nosotros. Y nosotros no podemos poner en juego esa paciencia del Señor, porque el Señor también es justo y Él retiene su ira, pero sabe, Él la tiene ya para castigar a los culpables. Como otra aplicación tenemos Romanos 3, 23 al 26. Hermano Belisario, ¿me podría ayudar por favor? Ahora sí. Eh, 25 y 26, mi hermano, también. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Muchas gracias. ¿Qué palabras tan bondadosas y gratificantes encontramos acá? En el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con paciencia nuestros pecados pasados. Eso debe dar algo de fuerza a nuestras vidas. Si estamos un poco afligidos, angustiados, esto nos debe mover a orarlo más, a entender quién es Dios, de que pasó por alto nuestros pecados pasados. Y hoy estamos acá es por la paciencia de Dios. Al ser un atributo comunicable, tiene que ver también con nosotros. Es un atributo de Dios, sí, es la paciencia de Dios, estamos hablando de la paciencia de Dios, pero es un atributo comunicable. ¿Cómo hace eso mella a nosotros? ¿Cómo refleja esto en la vida del creyente cada día? Colosenses 3:12, otro hermano que me pudiera colaborar, por favor. Colosenses 3:12. El Dios
Muchas gracias, mi hermano. Miramos como este atributo que es comunicable también es un ejemplo para nosotros de que nosotros debemos revestirnos, como sabemos de que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, así como en la ilustración que daba al comienzo, que Abraham no mostró paciencia para con este caminante, y Dios le dice, he soportado a este hombre por más de 80 años y tú no lo pudiste soportar en una noche. Es algo que también debe hacer parte de nosotros. Nosotros con nuestra vida de creyentes debe reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Somos impacientes en muchas cosas, en muchas áreas de nuestras vidas, somos muy impacientes con el tiempo, con nuestras tareas diarias, con lo que hay que hacer con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Nos han hablado de eso, de que nosotros debemos tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y a veces no somos pacientes con nuestro hermano. Cada día venimos acá los domingos, pero a veces mostramos esa misericordia para con nuestro hermano, y debemos tener paciencia. Por ejemplo, mi hermano Wilmer me tiene paciencia a mí. Entonces nosotros debemos reflejar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, cómo nosotros debemos actuar. Es algo que nos debe siempre pensar, bueno, Dios es paciente y nosotros debemos revestirnos de eso, como lo dice su escritura. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos con nuestra paciencia? Debemos pensar en eso. Y la última aplicación que tengo, Efesios 5:1, nos dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya con esto, mis hermanos, ser imitadores de Dios como hijos amados. Que el Señor nos siga ayudando en cuanto a su paciencia, que nos guíe cada día al arrepentimiento, a nuestra salvación, y para que no nos perdamos. Y con esto mismo que nosotros podamos predicar el evangelio a aquellos perdidos, a los que no conocen del Señor, y démosle gracias al Señor porque ha sido paciente para con nosotros en nuestras vidas. Que estamos aquí es gracias al Señor, algo que no merecíamos nosotros. Y leíamos más adelante que el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados. Si así hubiera sido, no estuviéramos acá. El Señor ha sido misericordioso y ha pasado por alto nuestros pecados pasados. Así que oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor. Amado Dios y eterno Rey, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, de esta enseñanza que tú has traído, Señor, y da edificación a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que podamos nosotros cada día adorarte, cada día más, Señor, con un entendimiento más claro a quien adoramos, Señor. Pues tú has dado a nuestro corazón y a nuestras mentes, Señor, tu palabra, para que te adoremos como debe ser, Señor, con ese entendimiento claro, Padre Santo. Gracias por tener paciencia para con nosotros, Señor, en que has pasado por alto nuestros pecados, Señor, los pecados pasados, Señor, y tú has sido clemente para con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo momento, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, nuestras familias, Señor. Y ayúdanos, Señor, perdónanos porque a veces jugamos con esa paciencia que tú nos das. Y sabemos que tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor, sino que tú, Señor, has mostrado tu misericordia, tu gracia hacia nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Señor les bendiga.